Gracias por la presentación. Muchísimas gracias a la Fundación Pro Bono España. Y bueno, buenas tardes otra vez. Hay mucha presión para mí en esta sesión, ¿no? Espero no defraudar, dado que, como decía Silvia, pues por aclamación popular se ha pedido esta sesión. Espero que os guste y que la disfrutéis. Y de nuevo, me podéis preguntar lo que queráis. Antes de comenzar, intentaremos ver cómo se lo hacemos llegar a la gente en remoto. Os he dado una copia, no porque me quiera promocionar, es simplemente porque creo que es un artículo que os puede ser útil, que escribí en marzo y que analiza con bastante detalle lo que es la reforma del mecenazgo, ¿no? La reforma que entró en vigor el 1 de enero del 2024, aunque ya diré un poco por qué mi título es Luces y Sombras, ¿no? Es un título que ya llama la atención y por qué no podemos dar por definitiva la reforma de la cual vamos a hablar hoy. Creo que, a diferencia de la sesión de ayer, hoy sí que hablaremos bastante más en detalle sobre las novedades que hubo en el año 2000, con efectos del 2024, porque realmente la reforma donde ha tocado es en mecenazgo, no en el régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro, donde han habido pequeños cambios técnicos y ya veréis que incluso el artículo mayoritariamente se centra en mecenazgo, ¿no? Hoy vamos a hacer una primera introducción de qué entidades dan derecho a incentivos fiscales al mecenazgo, luego vamos a entrar en la figura estrella, ¿no? Que son las donaciones puras y simples e irrevocables y qué cambios han habido aquí. También haremos alguna pequeña mención en particularidades de donaciones en especie y luego también qué obligaciones formales como entidad tenéis que cumplir por las donaciones que recibís. Y luego hablaremos de otra figura que da mucho dolor de cabeza, el primero como asesor, y veo que a las entidades les genera mucha problemática y no saben cuándo firmar una donación, cuándo firmar un patrocinio, cuándo firmar la temida figura del convenio de colaboración, ¿de acuerdo? Y cuándo se tiene que utilizar, y aquí pues la idea es daros tips para ahondar, ¿no?, en las diferencias y cuándo se tiene que utilizar un contrato de donación, un convenio de colaboración del artículo 25 o un contrato de patrocinio. Esto lo hablaremos en el día de hoy. Bien, para entrar ya en mecenazgo, lo primero es, bueno, usar de nuevo el que a mí me gusta, el símil futbolístico, ¿no? Recordar que todas aquellas entidades sin ánimo de lucro que tributen en la Champions League fiscal, que estén acogidas a la Ley 49/2002, pues podrán ofrecer incentivos fiscales al mecenazgo. Ahora veremos que hay entidades que no están en el artículo 2 y que, por tanto, no tienen el régimen fiscal privilegiado, pero que sí que pueden ofrecer incentivos fiscales al mecenazgo. Como dije ayer, también muy importante, todas aquellas entidades que estén en la segunda división fiscal, en el régimen de parcialmente exentas, incluso las forales, no pueden ofrecer ningún tipo de incentivo fiscal al mecenazgo. Como ya sabéis, incluso mejor que yo, han pasado casi 22 años desde que ha habido una reforma de calado en la ley del mecenazgo, ¿de acuerdo? Esto ha conllevado que determinadas comunidades autónomas con competencias legislativas para ello, pues hartas de esperar que el legislador estatal modificase y adaptase la ley del mecenazgo a las nuevas realidades, pues se han ido, dentro de sus competencias, que yo os digo que no son muchas, pues han ido aprobando leyes propias de mecenazgo. Todas las que existen a día de hoy en comunidades autónomas las veis aquí en pantalla. Insistir en que estas normas autonómicas, salvo el caso específico de Navarra, porque Navarra y País Vasco tienen una gestión propia tanto del IRPF como del IS, como el impuesto sobre sociedades, salvo el caso de Navarra, el resto de comunidades que vemos solo pueden ofrecer incentivos fiscales a efectos del IRPF o también de tributos autonómicos, como puede ser el impuesto sobre sucesiones y donaciones, pero básicamente está pensado en una deducción autonómica en renta. No es motivo de esta sesión hablar de cada una, ni tampoco me voy a extender mucho en esto, pero sí que conviene conocer que dentro del mecenazgo convive la ley estatal, que es de lo que vamos a hablar hoy, con normativa autonómica, donde, insisto, dentro de sus capacidades, dentro de sus competencias, pues no todas, como veis en pantalla, pero ya varias comunidades autónomas pues han aprobado su propia ley de mecenazgo, ofreciendo incentivos fiscales especialmente a los contribuyentes que residen en dicha comunidad autónoma. En Cataluña, por ejemplo, estamos trabajando en una ley de mecenazgo que veremos si sale adelante
o no. Pero como podéis ver, pues Islas Baleares, Comunidad Valenciana, La Rioja, bueno, cada vez hay más comunidades autónomas que se van apuntando al cargo de Hoy de lo que vamos a hablar aquí, dentro de la Ley 49 de 2002, es del título tercero. Ayer más o menos hablamos de lo que es el régimen fiscal, hoy vamos a hablar del título tercero y qué incentivos fiscales como entidades podemos ofrecer a personas físicas o personas jurídicas, residentes o no residentes. Pero básicamente los incentivos fiscales es en estos tres impuestos, que son la clave de la imposición directa en nuestro país. Para entender quién puede dar esos incentivos fiscales es clave leer el artículo 16 y las disposiciones adicionales. Las entidades del artículo 2, que son fundaciones o asociaciones de creadas de utilidad pública, como estáis aquí, pues aparte de ser entidades sin ánimo de lucro a efectos del artículo 2, también lo son automáticamente a efectos del artículo 16. Pero luego lo que pasa es que hay entidades que no están en el artículo 2 y que tampoco tienen un régimen fiscal privilegiado, pero que sí que son entidades beneficiarias del mecenazgo, como podrían ser las universidades públicas o, por ejemplo, hacer una donación, en este caso, a el Estado o una comunidad autónoma. Si hacemos a la Comunidad de Madrid, la Generalitat de Cataluña o incluso al Ayuntamiento de Madrid, una donación que se haga a estas entidades también da derecho a desgravación. Sobre todo esto fue muy importante en la época del COVID, ¿no? Donde se daban muchas donaciones a través, y se canalizaban muchas a través de administración pública. Pues bien, ellas dan el mismo incentivo fiscal que si se le hiciese una donación a una fundación o una asociación declarada de utilidad pública. Y luego también tenemos en las disposiciones adicionales pues entidades de la Iglesia Católica o de las otras confesiones con acuerdo en España, ¿de acuerdo? O ya lo vemos ayer también la Cruz Roja Española y la ONCE, que no la encontramos en el artículo 2, pero sí que es una entidad beneficiaria del mecenazgo a los mismos efectos que una fundación. Aquí no están todas, ¿vale? Pero es el gran espectro del tercer sector y toda donación que hagamos a alguna de estas entidades, insisto, y para simplificarlo, dará derecho a los incentivos fiscales que vamos a hablar en el día de hoy. Esta slide a mí me flipa, no la he hecho yo, la hizo Marta, ya os mencioné ayer, mi asistente es flipante, y hizo este resumen de lo que son los principales incentivos fiscales al mecenazgo que podéis ver en la Ley 49 de 2002. Lo que vamos a hablar hoy es del grupo primero, donaciones puras, simples y revocables, y el segundo, los convenios de colaboración. Por si alguien se lo está preguntando, el apartado 3 y el apartado 4 es algo muy específico que está pensado para las empresas. ¿Qué son los gastos de interés general, Héctor? Los gastos de interés general es cuando una empresa mercantil que tiene un objeto mercantil de entregar bienes o de prestar servicios, por un momento o por un día hace una actividad social que se escapa de ese objeto. Siempre me gusta poner que el mejor ejemplo, al menos lo tenemos en Barcelona, el mejor ejemplo es la cursa del Corte Inglés. Ese es el mejor ejemplo de un gasto en actividad general, en actividad de interés general. Todos sabemos ¿a qué se dedica el Corte Inglés? Pues bien, una vez al año, entre abril y mayo, pues organiza una cursa, una carrera popular, donde se apunta quien quiere y hace deporte. Pues ese es el mejor ejemplo de un gasto en actividad de interés general. Que esto aquí no le ofrecéis ningún incentivo vosotras. Ello es algo que hace ella con sus propios medios, la empresa. Y luego, como podemos ver ahora, siendo el gran ejemplo de este año de acontecimiento de interés público, la Copa América, también en Barcelona, o la Mobile, pues bueno, esto ya son acontecimientos que el legislador bonifica a las empresas que quieran promocionar el acontecimiento dándole una deducción en su impuesto sobre sociedades, ¿de acuerdo? A vosotras realmente para recibir dinero donde os encontráis más es en el segundo y en el tercero, ¿vale? Pero conviene conocer también esas otras formas del mecenazgo. Bien, antes de comenzar, y esto es muy importante porque no se explica mucho y creo que conviene explicarlo, es ¿qué tramitación ha tenido y por qué tenemos la reforma que tenemos y por qué tenemos los cambios que tenemos? Como podéis ver, el viacrucis que ha tenido que tener la proposición de ley del Grupo Parlamentario Plural que hizo a finales del año 2020 en las Cortes ha sido bastante larga hasta llegar hasta aquí. ¿Qué pasó? El Grupo Parlamentario Plural, yo también he analizado otras propuestas de reforma como la del Grupo Parlamentario Popular o Ciudadanos, que para mí siempre
ha sido una de las mejores, aunque no saliese adelante, creo que era de las más ambiciosas que hubo, y la del Grupo Parlamentario Popular era menos, pero Plural, perdón, era menos ambiciosa, pero era interesante. Esta reforma estaba a punto de salir hasta que el presidente Sánchez convocó elecciones anticipadas y nos quedamos sin reforma del mecenazgo. De forma sorpresiva, ¿de acuerdo? Vi que en Consejo de Ministros, a través del Real Decreto Ley 6/2023, entre muchas cosas que se aprobaron por el Consejo de Ministros en aquel momento, disculpad, se introdujo la reforma de la ley del mecenazgo con efectos 1 de enero del 2024. Si miramos el texto de lo que aprobó el Consejo de Ministros con lo que planteó el Grupo Parlamentario Plural, no en el 2020, sino lo que iba a aprobarse después de las enmiendas de los grupos parlamentarios en abril del 2023, si vemos el texto de abril del 2023 con el que se aprobó el Gobierno, es el mismo. No ha cambiado ninguna coma. Obviamente sí que hay que decir, y hay que ser honestos, que lo que planteó el Grupo Parlamentario Plural era mucho más ambicioso que lo que los grupos parlamentarios toleraron en abril. Entre ellos puso palos en las ruedas, hay que decirlo, el Grupo Parlamentario Socialista. Esto fue así. Claro, el tema es, como en este país, y a veces soy un poco crítico y se me va un poco la boca, no sé, pero como en este país nos gusta ir un poco de decretazo, claro, el problema que tenía esta reforma es que como se hizo a través de un Real Decreto Ley, legislativamente, intentaré explicarlo en términos muy simples, ese Real Decreto Ley se tenía que convalidar por el Congreso. El Congreso lo convalidó en esta fecha que vemos de enero del 2024. ¿Pero qué dijo el Congreso? Yo lo convalido, pero ese Real Decreto Ley se tiene que tramitar como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Esto quiere decir que hasta que este Real Decreto, que a día de hoy no lo está, no se apruebe como ley, tenemos una reforma vigente, pero no definitiva. Y esto es muy importante. No es definitiva porque a día de hoy los grupos parlamentarios pueden hacer enmiendas a una reforma que tenemos vigente. Bueno, con lo cual, vigente, pero no definitiva. Cuando llevamos ya tiempo, y eso es supuestamente por el procedimiento de urgencia, estamos en octubre, ¿de acuerdo? Y aún no hay reforma aprobada por proyecto de ley, pues bueno, cuando se apruebe la ley, veremos si el texto ha quedado igual o si han habido pequeños cambios. Como abogado que ha trabajado mucho en esto, creo que no habrá cambios, ¿de acuerdo? Y si los hay, serán para mejorar. Pero ya avanzo, no soy adivino, pero creo que no habrá cambios adicionales a lo que ya tenemos. Pero es importante que sepamos que lo que voy a hablar no es definitivo. Está vigente, pero no es definitivo, que no es lo mismo. Y eso es un matiz que parece pequeño o menor, pero realmente no lo es. Y conviene explicarlo, porque no se explica en la prensa. En la prensa se da la sensación de, ¿ya se aprobó la reforma del mecenazgo? Sí, pero como lo hiciste vía decretazo, pues no la podemos dar por definitiva. Y no tenemos la seguridad jurídica que necesitamos tanto asesores como entidades. ¿De acuerdo? Esto mismo está explicado en el artículo, ¿de acuerdo? Para quien lo quiera leer. Y ahora sí que entramos en analizar la primera figura del artículo 17 y las novedades que han habido. Donaciones puras, simples y revocables. Bien, el artículo 17 nos dice, dará derecho a deducción las donaciones puras, simples e irrevocables que hagan personas físicas o jurídicas en favor de una entidad beneficiaria del mecenazgo, en favor de una fundación o una asociación declarada de utilidad pública acogida a la Ley 49 de 2002. ¿Y qué da derecho a deducción? Pues el artículo 17 nos da un listado. De este listado, la novedad, por eso lo marco para que quede claro, es que está la cesión gratuita de uso, que también, que aunque no es lo mismo, pero es más comúnmente conocida como el comodato. ¿De acuerdo? Que yo cedo gratuitamente por un tiempo determinado el uso de una máquina, o más común, de un inmueble. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que, en este caso del comodato, antes no estaba incentivado fiscalmente. Lo estaba, porque había consultas de tributos que así lo confirmaban. Lo que pasaba es que no estaba dicho expresamente. Y además había una problemática que ahora está resuelta en cómo se calculaba la base de la deducción de ese comodato. Faltaba regulación, ¿de acuerdo? Y ahora
la tenemos, pero insistir que los comodatos, especialmente en la época del COVID, ¿de acuerdo? Donde muchos hoteles o otro tipo de negocios cedían sus espacios para atender a pacientes, pues eso era el típico ejemplo de cesión gratuita de uso de un espacio, ¿de acuerdo? Y eso tiene un incentivo fiscal. Pero vamos a repasar algunos de los más importantes, ¿no? El primero, donación de dinero. Bueno, aquí no hay mucho misterio. Sí que os diré, aunque ya habrá una sesión específica que dará otro compañero sobre esto, que recordar que en la donación de dinero es importante saber que a efectos de normativa antiblanqueo, a partir de los 100 euros hay que identificar. No caben las donaciones anónimas por encima de 100 euros. Esto os lo explicarán en más detalle de compliance, pero sí que diría que de dinero la recomendación es siempre recibir vía transferencia bancaria, ¿de acuerdo? Y siempre identificar por encima de 100 euros. Luego también tenemos la donación de bienes y derechos. Y aquí una de las principales preguntas es, ¿y la prestación gratuita de servicios ha entrado o no ha entrado? Si leemos la prensa, ha entrado. Si me escucháis a mí, os diré que no ha entrado. ¿De acuerdo? Ha entrado por la vía de los convenios de colaboración empresarial, que es diferente. Pero la donación gratuita de servicios sigue sin dar derecho a deducción. En la propuesta parlamentaria del Grupo Parlamentario Plural estaba. En la propuesta inicial del 2020 entraba, pero ha caído otra vez. Aquí, que sepamos que a nivel estatal tenemos una discriminación respecto a los territorios forales, porque en territorios forales como Navarra o las normas equivalentes a la 49/2002 en las 3 diputaciones forales, la prestación gratuita de servicios está incentivada fiscalmente. Podremos discutir cuál es la base de la deducción, si el coste de la prestación o el valor de mercado del servicio. Eso es otro debate, pero al menos creo que han pasado suficiente tiempo como para que al menos las prestaciones gratuitas de servicios estén incentivadas fiscalmente. Y de hecho, en País Vasco y en Navarra lo están. No veo por qué aquí no lo están. Pero hemos perdido una gran oportunidad, de acuerdo, en la reforma, por mucho que nos venda la nota de prensa del Ministerio y la prensa, que sí que han entrado. Mentira, no ha entrado. No se está hablando con propiedad al analizar este punto. ¿Sí? Por tanto, bienes, muebles o inmuebles, o derecho, como podría ser una marca. Bueno, este caso sí que es muy específico, el caso de las cuotas. Esto está pensado para asociaciones. Básicamente, eso está pensado para aquellas asociaciones que cobran una cuota, pero que el asociado en realidad está haciendo una donación. Es muy importante, ¿no? No puede tener el derecho a percibir una prestación presente o futura. Es decir, si yo pago una cuota de una asociación, aunque sea de utilidad pública, y gracias al pago de la cuota tengo derecho a que me asesoren, a ir a cursos y a encuentros y demás, pues esa cuota, lo siento mucho, no da derecho a deducción. Otro caso típico es el pago de una cuota de un club deportivo. Si yo por pagar una cuota tengo derecho a ir al gimnasio, a la piscina, al restaurante y demás, tampoco eso no me lo puedo desgravar. Esto está pensado en una cuota equivalente a una donación, que no me da derecho a nada a cambio. ¿De acuerdo? Muy interesante también para el donante, que no se quiere desprender de la propiedad del activo, ¿de acuerdo? Es el usufructo. El usufructo, que es parecido al comodato, es yo cedo temporalmente, gratuitamente el usufructo, constituye un usufructo de un bien inmueble o incluso de acciones, también vale, ¿de acuerdo? Es bastante típico. Y tú, pues como entidad, te quedas los frutos, pero yo no pierdo como donante la propiedad, ¿de acuerdo? Y eso para ellas también puede ser interesante y también para vosotros poder proponérselo. Oye, ¿no me quieres donar el inmueble? Perfecto, pero me puedes dar el usufructo y tú pactamos no pueden, con personas jurídicas los usufructos indefinidos no caben, pero que sí que podría ser un usufructo a 20 años, por ejemplo. Todo esto para el donante es interesante y para vosotros también. Y luego ya esto es algo muy específico, de acuerdo, ya es tema de obra de arte, ya del patrimonio histórico, de obra de calidad garantizada, ya es algo muy específico de un determinado tipo de obra muy determinada. No estamos hablando de la típica obra hablando por un pintor amateur que entraría por aquí, de acuerdo, aquí ya estamos hablando de obras de arte con palabras mayores que también están incentivadas fiscalmente. Bien. Como digo, para también hacer algo con asociaciones y mencionarlo, en el tema de asociaciones yo siempre digo
que a efectos de saber cuál es la cuota que da derecho a deducción, creo que lo que es una cuota se puede clasificar en 3 categorías como vemos en pantalla. ¿De acuerdo? Hay la cuota de mera pertenencia. Esta es la cuota que yo llamo la cuota de donación, la cuota que da derecho a desgravación. ¿Vale? En cambio, si estoy pagando una cuota que me permite recibir un bien o servicio, como estaba mencionando antes, pues esa cuota no me da derecho a ningún tipo de desgravación. Yo no puedo emitir como asociación un certificado al asociado para que se lo desgraven su renta. No, esta cuota no da derecho. Y luego el gris se encuentra en estas cuotas de asociaciones que tienen esas asociaciones una función más de lobby, de presionar y velar por los intereses de un sector donde gracias a esa presión como lobby, yo y todo el sector sale beneficiado. Es como que yo obtengo un beneficio indirecto, no directo. ¿De acuerdo? Y aquí, por ejemplo, es interesante esta consulta de tributos que cito aquí, que dice, oiga, si usted le paga una cuota a esta asociación que apoya e informa a personas o familias que tienen pues, a alguien con síndrome de Down, pues a pesar de que esta asociación lucha para mejorar las condiciones de vida de estas personas y usted, es cierto que saldrá beneficiado, es un beneficio indirecto. Este tipo de cuota da derecho a deducción. Por tanto, este tipo de asociaciones, bajo mi punto de vista, como también lo confirma Tributos, sí que da derecho a deducción. Pero insisto, estoy más hablando de asociaciones que podríamos llamar empresariales o asociaciones lobbies que se organizan y luchan por los intereses del sector, ya sea a nivel de negocio o para perseguir un fin de interés general. Hay de todo, dentro del mundo de la asociación. Recordemos que las asociaciones pueden ser de interés particular o de cumplir fines de interés general. Bien, el tema de ese requisito, no lo olvidemos, la norma dice el donativo tiene que ser irrevocable, puro y simple. Irrevocable creo que entendemos que es, oye, uso una frase que decía mi socio especialista en esto, usar como el principio de Santa Rita, ¿no? Que se entiende bastante bien, ¿no? Pues si lo he dado, ya es para siempre, ya no lo voy a recuperar nunca más. Eso es lo que quiere decir irrevocable. Y puro y simple, básicamente, es que yo voy con un animus donandi de liberalidad, nadie me impone el hecho de hacer la donación, lo hago porque quiero, desinteresadamente y sin exigir nada a cambio. De entrada, esto tiene algún matiz, ¿vale? Puedo exigir ciertas cosas, pero la idea es el puro y simple, ¿no? Yo no vengo condicionado, lo hago porque quiero y no te voy a ti imponer, entidad no lucrativa, una condición. Sí que os digo que no supone un incumplimiento del puro y simple el hecho de que me venga un donante y me diga, oye, quiero que esta donación vaya a X proyecto que estás realizando en la lucha contra el cáncer, por ejemplo, o a este proyecto que estás haciendo investigando el SIDA. Ese tipo de condición, aunque incumpliría este concepto, de acuerdo, de puro y simple, la Dirección General de Tributos ha dicho este tipo de condición es válido y no desvirtúa el incentivo fiscal. Claro, el tema, y esto es una de las grandes novedades, para mí, quizá de las mejores novedades que ha habido en la reforma, esto sí que hay que decirlo, yo soy crítico, pero cuando se hacen las cosas bien también lo digo. Creo que como sector lo que estabais demandando muchos de vosotros era, oye, como decía, la ley del mecenazgo del año 2002 no tiene mucho que ver con lo que están pidiendo a los donantes. A los donantes quieren tener un mínimo retorno, que les podamos ofrecer algo. Y hasta ahora, con ese concepto de puro, simple y irrevocable, si les ofrecíamos cualquier cosa, eso ya se cargaba la naturaleza fiscal de la donación. Y entonces el donante se quedaba sin el incentivo fiscal. Pues bien, a partir de ahora, siempre y cuando respetando estos límites que vemos en pantalla, ¿de acuerdo? Yo le puedo ofrecer al mecenas, ¿de acuerdo? Una, no me gusta contraprestación, me gusta llamarlo más recompensa, ¿de acuerdo? Ya sea en bienes o servicios, siempre y cuando respete esta valoración, ¿de acuerdo? Creo que a partir de ahora, antes había duda, creo que a día de hoy ya no hay ninguna duda de que con esto, sobre todo, ya se puede hacer publicidad del donante de la donación. Antes había duda y antes se utilizaba realmente la figura del convenio de colaboración para hacer esa publicidad. Al entrar este tema de la recompensa, ahora menos lo que es la recompensa publicitaria, y cuando digo publicitaria no es publicitar la marca, es publicitar que gracias al donante se está haciendo este proyecto, que este donante ha colaborado, ¿de
¿De acuerdo? Que el mensaje es muy diferente. Esto ya lo insistiré en el convenio de colaboración. Pero a partir de ahora, como pongo en este ejemplo, ¿de acuerdo? Pues ya le puedo ofrecer algún tipo de bien o servicio. Por ejemplo, en esta asociación cultural, pues ya le puedo ofrecer entradas o alguna visita, siempre y cuando se respeten los límites de retorno. Al final lo que dice el legislador es, oye, eso que tú das a cambio, la recompensa, claro, tiene un valor, ¿de acuerdo? Pues no te voy a permitir que, claro, que sea igual o a la mitad del valor de la donación de lo que has recibido. Se ha pactado, pues, como máximo el 15% y con un límite que me parece bastante alto de 25.000 euros, ¿de acuerdo? Pero me quedaría más con el del 15% porque no creo que alguien dé algo que valga 25.000 euros a cambio. ¿De acuerdo? Pero es importante, si respetamos eso, y ahora esto permite creo, una cosa muy importante. Ya lo había dicho el año pasado aquí, que es que vosotros como entidades y todo el sector puede por fin jugar en igualdad de condiciones con otras fundaciones que se saltaban esto. Y hay, no voy a nombrar nombres para no enemistarme con nadie, pero había fundaciones museísticas que si tú ibas a su página web, de hecho puedes ir a su página web, y hay diferentes categorías de mecenas. Y cuanto más aportas, pues más beneficios fiscales tienes. Y estas fundaciones tenían consultas planteadas entre tributos, hacía mucho tiempo, donde planteaba, oye, si yo hago esta categorización por cuanto más me dan, más incentivos puedo dar, más recompensas puedo dar. ¿Esto da derecho a desgravación fiscal al donante? Y la DGT le dijo que no. Y aún así lo siguieron haciendo hasta la reforma durante muchos años. Yo creo que esto conllevó lo que yo llamo la guerra sucia del mecenazgo. ¿De acuerdo? Donde hay entidades que cumplen a rajatabla y no ofrecían nada de esto, y había entidades que hasta ahora lo ofrecían sin tener el amparo legal. Bueno, ahora ya lo tienen, pero también lo tenéis vosotras, ¿de acuerdo? Como entidad. Esto si luego hay alguna duda lo comentamos, pero sí que es de las más importantes cambios que ha habido en toda la reforma. Bien, el tema de la base de la deducción. Claro, aquí en cuanto a la base de la deducción, un primer punto importante, que también hay alguna duda que se me plantea por las entidades. ¿Quién tiene que valorar, especialmente las donaciones en especie, quién tiene que valorar lo que vale eso para emitir el certificado? Ya os digo que vosotros no lo podéis valorar, especialmente si os lo dona una empresa o una persona física. La valoración, especialmente en una empresa, al final, en empresa, luego veremos que hay un límite, pero de entrada, cuando una empresa hace una donación en especie de un bien mueble, para no complicarlo mucho, ¿vale? Puede ser de un vehículo, por ejemplo, una máquina de diagnóstico o un microscopio, ¿de acuerdo? Al final, la base de deducción es por el valor contable como esté contabilizado en la empresa. Claro, ese valor vosotros no lo sabéis, eso lo sabe la empresa y os lo tiene que dar la empresa. Hay que pedírselo a la empresa porque si no, no se puede cumplimentar el certificado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando una empresa dona, claro, su base de deducción es el valor contable. Creo que lo explico mejor en el caso si miramos el ejemplo de un inmueble. Si esa empresa compró un local hace 10 años y lo compró y lo contabilizó por 200.000 euros y ahora os lo dona y ese inmueble vale a valor de mercado a día de hoy 500.000 euros, ya os digo que la base de la deducción no son 500.000 euros. La base de deducción es el valor neto contable por el cual lo tenga contabilizado la empresa. Que si es 200.000, solamente no porque se habrá amortizado. Si es 150.000, pues esa será la base de deducción, a pesar de que el valor de mercado sea muy superior. ¿De acuerdo? El valor de mercado solo juega como límite. Es decir, si ese mismo inmueble que yo compré por 200.000 ahora valiera 100.000 y el valor contable fuese 150.000, la base de deducción sería 100.000. Porque el valor de mercado está por debajo del valor contable. Pero cuando el valor de mercado está por encima del valor contable, lo que prima es el valor contable. ¿De acuerdo? Y os lo tiene que dar la propia entidad. Cuando el que dona es una persona física, como podría ser yo, normal y corriente, pues en ese caso nos vamos a las normas del impuesto sobre el patrimonio, que generalmente en patrimonio las reglas de valoración, con excepciones, es el valor de mercado. Ahí sí que es el valor de mercado, pero insisto, hay excepciones. ¿No? Cuando hay transmisiones de inmuebles o de acciones, no es lo mismo. Por ejemplo, si os fijáis también, en el caso de usufructo de inmuebles,
¿de acuerdo? Es cierto que tampoco es que sea muy atractivo, porque la base de deducción no es el 2% del valor de mercado del inmueble, es el 2% del valor catastral. Si a mí me donan el usufructo como entidad de un inmueble a 5 años, pues el donante podrá calcular la base de deducción, cogiendo el IBI, pues el 2% del valor catastral anual, esa será su base de deducción y ahí le aplicará el tipo de deducción que ahora veremos, ¿de acuerdo? También si es en acciones, ¿de acuerdo? Pues la base de deducción, si el donante es titular de acciones cotizadas o no cotizadas y me da el usufructo, yo tendré derecho a cobrar los dividendos de esas acciones como entidad no lucrativa. Pues bien, esos dividendos que yo cobre será la base de la deducción del donante. ¿De acuerdo? Aquí os pongo otro ejemplo. Y luego también el tema de patrimonio histórico, que esto lo valora una junta de calificación, esto lo valora el Estado. Y en el caso también del comodato, como os decía, cesión gratuita de uso, se ha regulado también la base de la deducción, ¿de acuerdo? Que básicamente está pensando en los costes que el mecenas soportase, a vosotros os cede gratuitamente, para ponerlo más simple, un inmueble, ¿de acuerdo? Os lo cede gratuitamente por X tiempo y eso le supone una serie de gastos. Pues bien, esos gastos forman parte de la base de deducción, aunque el legislador no deja computar determinados gastos, como podemos ver en pantalla. Ahora bien, generalmente en los comodatos, y esto es importante que lo tengáis presente, en los comodatos muchas veces se pacta entre la entidad no lucrativa y el que da el comodato, oye, encima que tú me lo das gratuitamente, pues bueno, yo voy a asumir esos gastos que te genera el inmueble, ¿no? Ese IBI, esos suministros. Bien, si la entidad no lucrativa asume esos gastos, ¿de acuerdo? El mecenas no tiene base de deducción, porque esto parte de la idea de que esos gastos los está soportando efectivamente el mecenas y por eso es su base de deducción. Si en el comodato, que no está prohibido, vosotros pactáis con él, oye, vale, este inmueble, si me lo hubieses cobrado en alquiler, valdría tanto, no me lo cobras, los gastos son pequeñitos, yo los asumo, pues en gratitud, perfecto, pues que sepáis que entonces ahí no podéis emitir certificado por comodato, ¿vale? Porque no los está pagando efectivamente el comodante, sino vosotros como comodatarios, ¿vale? Esto es importante, lo veis también escrito como reflexión en el artículo. Aquí lo que os decía es como el valor de mercado jugado como límite, solo como límite. Cuando el valor de mercado esté por debajo de la base de la deducción determinado conforme las reglas que hemos visto, ¿de acuerdo? En una empresa, que es lo habitual, esté por debajo del valor neto contable del bien, ¿de acuerdo? Pues entonces se tomará el valor de mercado como base de deducción. Una vez sabemos qué donaciones dan derecho a deducción, cuál es la base de la deducción y cómo se determina, tenemos que saber los tipos, ¿no? Y esto es clave para poder hacer campañas de mecenazgo de cara al exterior, pues saber cuáles son los tipos vigentes y qué ha cambiado. Insisto, vigente, no definitivo. No creo que cambien los tipos, ¿vale? Pero ojo con este tema. Primer gran cambio que ha habido. Hasta ahora, lo que se llamaba micromecenazgo era hasta los 150 euros. Pues bien, el legislador, y esto me parece fantástico, ha subido el concepto de micromecenazgo a 250 euros. Y aquí me gusta decir, como el año pasado, que esto es una gran oportunidad para vosotros como entidades de cara a captar recursos. ¿Por qué? Porque al final, yo creo que hay otras entidades, las que he visto, que en su página web hay algunas que lo hacen realmente bien, diciendo, oye, sí, tú pones 250 como donante, pero ¿cuál es tu coste efectivo? Realmente el Estado, si no te aplica el límite que ahora veremos, el Estado pone 200, porque al final, ¿sabes? Tú recuperas el 80%. Por tanto, tú en términos económicos pones 50. ¿De acuerdo? De esos 250, tú efectivamente de tu bolsillo solo salen 50. El Estado te está poniendo vía deducción los otros 200. Y creo que ese es un mensaje muy potente a lanzarle al mecenas. Por tanto, subimos de 150 a 250. El tipo del 80 no ha cambiado, ya venía siendo antes con 150, sigue siendo igual. Lo que sí que ha cambiado es que hemos subido
del resto de la base, a partir de 250, ¿de acuerdo? Hemos subido de un 35 a un 40%, ¿de acuerdo? Lamentablemente, lo que no ha cambiado, y sigo sin entender por qué, y esto sí que estaba inicialmente en la reforma y otra vez en los grupos parlamentarios en el Congreso lo quitaron, es que la base de la deducción está limitada por el 10% de la base líquida. Y si aplica el límite y el donante en renta no puede aprovechar toda la deducción, la parte no aprovechada se pierde. En la reforma se decía la parte no aprovechada se podrá aprovechar en 4 años. Pues bien, esto no se ha incluido. Ahora veremos que, en cambio, en sociedades, las empresas que no pueden aprovechar toda la deducción tienen 10 años para aplicar esa deducción no aprovechada. ¿Por qué aquí no podemos poner que si no puedes aprovechar toda la deducción, pues tendrás 4 años vista para poder... ¿Dónde está el problema? ¿De acuerdo? Pues sigue esto habiendo una discriminación entre personas físicas y empresas. ¿De acuerdo? Con lo cual, aquellas personas que a final de año pues, tengan que hacer una donación y sepan que no van a poder aprovechar toda la deducción, pues mi recomendación como asesor fiscal, también se lo podéis explicar, es pues, a lo mejor quizá hay que partir la deducción, una parte en un ejercicio hasta donde sepas que te la puedes aprovechar y la otra en el ejercicio siguiente. Porque si la intentas aplicarla toda en un mismo ejercicio, no la vas a poder aprovechar toda. A mí, si a mí me viniese un cliente, persona física, le diría eso. Eso es optimizar fiscalmente. ¿De acuerdo? En sociedades, ¿qué ha pasado? Pues bien, en sociedades, lo que ha pasado es que hemos subido de un 35 a un 40%. ¿De acuerdo? Para la sociedad, el gasto es fiscalmente no deducible. ¿De acuerdo? Es un gasto contable, pero no es fiscalmente deducible, pero luego tiene una deducción en cuota. ¿De acuerdo? Una deducción del 40%. Y ha pasado otra cosa también importante. Antes el límite de la base de la deducción era del 10%. Esto ha subido del 10 al 15%. ¿De acuerdo? Otro cambio importante. Y sí que se sigue manteniendo que si aplica el límite y no puedo como empresa aprovechar toda la deducción, tengo los 10 periodos impositivos siguientes para poder aplicarla. ¿De acuerdo? Esto no cambia. Aquí quizá veréis, os echaréis en falta, pero ahora entra. Oye, Héctor, ¿te has dejado las donaciones plurianuales? No, ahora las mencionamos. ¿Qué es la donación plurianual o fidelizada? A mí esa propuesta del ministro Montoro en su día, en el año 2015, me gustó mucho, ¿no? Y esto ya hace mucho tiempo que lo tenemos, ¿no? El hecho de vamos a premiar la fidelidad del donante, ¿no? Aquel donante que cada año me da una donación por el mismo importe o superior al del ejercicio anterior, la norma le premia y le incrementa el tipo de deducción, explicado en términos muy simples. ¿De acuerdo? ¿Qué ha cambiado aquí? Y aquí ha habido un cambio, como podéis ver. Históricamente, para adquirir esa fidelidad tenía que haber donaciones durante 4 años consecutivos. Y en este ejemplo que vemos en pantalla, si yo en el año 2020, 2021 y 2022 y del 22 tenía que comparar la donación respecto del 21 y del 21 respecto a la del 20, si como veis en pantalla esto se cumplía, que es que cada vez el año siguiente comparado con el anterior la donación era por el mismo importe o superior al del ejercicio anterior, cuando llegaba el 4.º año, aquí el donante se podía dar la deducción incrementada. Pues el donante una persona física o una persona jurídica. ¿De acuerdo? Pero tenían que pasar 4 años. ¿De acuerdo? Ahora esto se ha rebajado a 3. ¿De acuerdo? Por tanto, a partir de ahora, si tenemos un donante que desde el 22 hasta ahora nos ha ido donando la misma cantidad o superior en comparación al ejercicio anterior, ya en el tercer, no en el 4.º año ya habrá recurrencia. Por tanto, hemos reducido en un ejercicio el hecho de que haya recurrencia, cosa también positiva para todos. ¿De acuerdo? Con lo cual, esto es importante controlarlo. ¿Por qué? Porque cuando tenéis, ya lo sabéis, cuando tenéis que rellenar el 182, hay una casilla que es recurrencia o no recurrencia. Y esa la decidís vosotros. O sea, el criterio lo marcáis vosotros, no lo marca el donante. Al final el donante se fía de que vosotros como entidad sepáis qué significa la recurrencia y que llevéis, mi recomendación es siempre un Excel, ¿de acuerdo? Con columnas por años, con personas, DNIs y demás, y que ahí hagáis el comparativo respecto al ejercicio anterior como hacemos aquí.
¿de acuerdo? Porque al final, quien decide, insisto, que es recurrente o no, sois vosotros marcando el 182, presentando el 182 en el mes de enero. Y eso es lo que luego en el borrador de Hacienda sale al donante si tiene derecho a la recurrencia o no. Si no está bien calculado o no se sabe bien cómo funciona la recurrencia, pues podemos perjudicar al donante, ¿de acuerdo? Y eso es otro tema de compliance que hay que analizar. Si tenemos dudas de cómo se aplica la recurrencia, de verdad mirarlo bien, ¿de acuerdo? Es un punto que hay que mirar bien, porque si no podemos perjudicar perjudicar en el sentido de que no podría aplicar un tipo incrementado del que realmente está aplicando, que es el general, ¿vale? Es ese tipo de perjuicio, ¿vale? Con lo cual, ¿cómo queda toda la historia resumida? Ya hemos dicho los tipos generales, ¿vale? Pasamos de un 35 a un 40, y en cuanto a plurianualidad, ¿de acuerdo? Pasamos de un 40 a un 45 en renta, ¿de acuerdo? También interesante. Fijaos el gran salto que ha habido en sociedades, que pasamos de un 35 a un 40 en régimen general, pero la deducción, el tipo de deducción fidelizada pasa de un 40 a un 50, ¿de acuerdo? 10 puntos de más. ¿De acuerdo? Muy interesante ya para las empresas el hecho de hacer donaciones. Se pueden desgravar hasta el 50 si son fieles con la entidad no lucrativa. ¿De acuerdo? Y fijaros lo que os decía, la pequeña diferencia, ¿no? En caso de exceso no puedo aprovechar toda la deducción, se pierde. En caso de exceso aquí, tengo 10 años como sociedad. ¿De acuerdo? Bien. También importante que sepáis, para que os lo podáis explicar a una persona física o jurídica, esto ya pensado en las donaciones en especie. ¿Qué pasa en las donaciones en especie? Aunque pueda parecer raro, cuando una persona física o una sociedad hace una donación y se está desprendiendo de algo de su patrimonio, a efectos fiscales, la norma dice, cuando alguien hace una donación, hay que comparar el coste de adquisición que tiene ese activo con el valor de mercado. Si hay una diferencia positiva, se genera una renta positiva o una ganancia patrimonial. Y de entrada, ¿de acuerdo? El donante tiene que pagar impuestos por esa ganancia o esa renta positiva. ¿De acuerdo? Si yo compré un inmueble por mi valor fiscal es 100 de adquisición y yo lo dono, y en el momento de la donación vale 300, pues yo tendré una ganancia patrimonial de 200. El legislador dice, pero es injusto, porque encima que me estoy desprendiendo de algo de mi patrimonio, tengo que pagar IRPF por esos 200, pues lo que dice este artículo 23 es que no, que la renta queda exenta, ¿de acuerdo? Por tanto, las rentas positivas o ganancias patrimoniales en IRPF que se generen con motivo de donaciones de bienes a entidades no lucrativas, aparte de dar la deducción que hemos visto hasta ahora, si se genera una renta positiva o una ganancia patrimonial en la empresa o en la persona física, esa ganancia patrimonial o renta positiva no va a tributar, ¿de acuerdo? Porque ya es, encima que te desprendes, no te voy a hacer tributar además por eso. Por eso es importante saberlo y que lo podéis explicar por si os preguntan, oye, pero esto si os dono las acciones, os dono el inmueble, ¿esto me va a saltar una plusvalía, una ganancia patrimonial? Sí, pero estará exento. Por el hecho de que yo estoy en la ley 49/2002 y no te preocupes que tendrás el certificado. ¿De acuerdo? Y aquí os dejo simplemente una consulta, como podéis ver a alguien que donó algo a un ayuntamiento, y aquí, pues, como podéis ver, la DGT pues ya dijo que esto estaba exento. Vale. Otra cosa no regulada por la norma y que conviene mencionar, que se podía haber aprovechado para meter esto, pero no se metió. Y si miramos la ley 42/2002, la ley, y esto parece una tontería, pero no lo es. Y en esta consulta, que parece que vamos a poner la numeración es así, es 1234/2021, se preguntó una cosa muy importante que la ley 42/2002 no contempla, es ¿cuándo el donante se puede dar derecho a la deducción? ¿En qué ejercicio? No hablo aquí, ojo, no hablo de cuándo para nosotros como entidad es una renta exenta y contrariamente cuando se devenga el ingreso, no. Aquí estoy hablando de cuando yo como persona física os hago una donación, ¿en qué ejercicio me puedo dar la deducción? Porque aquí lo que pasó, y a mí me pasa y a todos nos puede pasar, hay gente despistada de última hora que llega a punto de las campanadas y esta persona lo que hizo es hacer una donación a una entidad el 31 de diciembre.
Pero efectivamente, claro, el 31 de diciembre, pues claro, ya sabemos que hay unos días festivos y que a la entidad no lucrativa en el banco no le aparece hasta enero, quizá hasta el 2, 3, depende de la fecha, que es lo que pasó. Entonces le preguntó a la DGT, oye, yo lo hice el 31 de diciembre del 2020, pero a la entidad no lucrativa en su cuenta bancaria le llegó en enero del 21. ¿La deducción es del 20 o es del 21? Y aquí la DGT dijo, la deducción es del 21. Por lo cual, ojo con esto, que si yo esperaba a finales de año para bajar mi factura fiscal que esta donación me computase, pues ojo con esas donaciones de última hora, porque para el donante y a efectos de expedir el certificado, como podéis ver, esa deducción es del 21. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desde un punto de vista civil, no me quiero poner muy doctrinal, pero la idea es, por mucho que yo os haga una donación como entidad, vosotros podéis aceptarla o no podéis aceptarla. No por el hecho de que yo os dé una donación, automáticamente la donación se entiende perfeccionada. La donación civilmente se entiende perfeccionada cuando hay una aceptación tácita o expresa por parte de la entidad beneficiaria sobre esa donación. Aquí la DGT dijo, ¿cuándo realmente tiene conocimiento la entidad no lucrativa de que ha recibido una donación? A efectos económicos, a principios de enero del 2021. Hasta entonces no lo sabía, no podía decir que la acepto o no la acepto. Y eso es un poco, cogiendo esa doctrina civil, el por qué se resuelve esta consulta. ¿De acuerdo? Pero muy importante, porque esto no está regulado, ¿vale? Y no es en el momento en que la hace, no, es en el momento realmente en que la aceptas y ojo con esas donaciones de final de año. Bien, esta va a sorprender. Y aquí me congratula saber que está la Fundación Aladina, ¿de acuerdo? Y no es porque me haya compinchado con ellos, insisto, esta slide la uso desde hace mucho tiempo porque me parece uno de esos ejemplos de mecenazgo moderno que me gusta y que me gusta compartir, ¿de acuerdo? Esta persona que vemos en pantalla, David Cánovas, murciano, más conocido como de Gref, ¿de acuerdo? Igual de famoso, seguramente lo habéis oído, que el Rubius, el Chocas, Ibai, ¿de acuerdo? Yo ya tengo una edad, no estoy en esta tónica, pero sí que de Gref hizo una cosa en diciembre, hace ya creo que fue en el 21, en el 22, ya me queda un poco lejos, hizo una cosa que es el llamado el extensible en una plataforma que se llama Twitch. Twitch es una plataforma como YouTube, ¿de acuerdo? Pero solo para gaming. Twitch es propiedad de Amazon, entonces si tú te conectas y buscas un juego o simplemente buscas a alguien que esté hablando de lo que sea o de cualquier tema, pero generalmente está centrado en el gaming, pues puedes ver cómo alguien juega. A día de hoy la gente joven es lo que hace y lo que está más de moda, ¿no? Y entonces Gref tuvo la idea de decir, yo quiero colaborar con una fundación, que en este caso es la Fundación Aladina, en la investigación contra el cáncer. ¿Cómo lo hago? Pues voy a decirles a mis viewers o a mis suscriptores que por cada suscripción que hagan, todo el dinero de la suscripción irá destinado a la Fundación Aladina. Pero aparte de eso, y ahí estaba el gancho y la genialidad de la idea, es, y cuantas más suscripciones haya, más tiempo voy a pasar yo en directo. Cada suscripción, para que nos entendamos, equivalía como a 10 segundos. Cada suscripción es 10 segundos más en pantalla. ¿Cuánto tiempo pensáis que estuvo de Gref en pantalla? 24 horas. Yo hasta lo vi dormir. ¿De acuerdo? Te podías conectar a las 4 de la mañana y lo veías ahí detrás. Esto es su plato. Ahí detrás tenía la cama y lo veías ahí durmiendo. ¿Cuánto tiempo pensáis que estuvo de Gref haciendo esto? Pero estuvo un mes. Un mes. Y se consiguió recaudar $150.000. Este es el poder de esta persona, que tiene unos 20 millones de suscriptores en YouTube y unos 12 millones en Twitch. Gente como esta atrae al público joven, que son los donantes del futuro. Y esa es una forma que para mí era moderna y novedosa de acercarse a otro tipo de donante. ¿De acuerdo? Y me pareció, y por eso lo pongo aquí, que la colaboración entre Fundación Aladina y de Gref realmente a mí me encantó y era muy novedosa. No sé si hay alguien aquí de la Fundación Aladina que quiera aportar algo más de lo que yo haya dicho.
Bueno, bueno, buenas tardes a los que no me conocen. Sí, de Gref, el motivo por el que colaboró con nosotros es que creo que conocía a alguien en Valdebrón, en el hospital de Barcelona, y pues quería realizar esta idea, lo planteó con alguien de allí, y luego ya tuvo contacto con la persona de Aladina de colaboraciones. Lo miré hoy y era un mes y en dólares hizo 137.500 euros. Y la verdad que el tío se portó genial. Luego también hicimos un pequeño evento de agradecimiento, estuvo también Paco, bueno, y la verdad que incluso esto ya aquí en Petit Comité, Paco le quería también para su próxima película, para que haga un cameo en mi otro John, pero creo que él no pudo porque tenía un compromiso bastante importante y le tenía ahí un pequeño cameo. Al final no se dio, pero la verdad que se portó muy bien y la verdad que nos vino genial. Y es una de las opciones que como planteas tú al final, para atraer al público joven es clave, de hecho. Sí, porque creo que, nos guste o no, podemos entender más o menos al público joven, podemos entender que alguien pague una suscripción para mirar de Gref, pero es la realidad, y la realidad a día de hoy es esta, ¿no? Entonces, una cosa es cómo nos acercamos quizá a la gente de mi edad o a la gente más mayor, y otra cosa cómo nos acercamos a los adolescentes, ¿no? Y la realidad es que demostró pues, que, mira, los adolescentes, yo incluso también me suscribí, debo reconocerlo porque la idea me gustó, y aporté mi granito de arena y mira, pues sabes que al menos estás aportando, no para que él se lleve el dinero, sino para la Fundación Aladina y luego de forma muy transparente, que esto creo que es muy importante, ¿verdad? El hecho de que luego haya una fotografía y que se entregue el dinero y demás, ¿no? Esto es crucial para el streamer porque si no el daño reputacional para él es brutal. Creo que incluso, perdona, sí. si me permites, nosotros, por ejemplo, entiendo que cualquier fundación hacemos este tipo de eventos, porque igual no por la cantidad económica en sí, igual una empresa o incluso un particular nos dona 850 euros y otra empresa nos dona 40.000, puede que la empresa, los 40.000 euros no le suponga nada, pero la persona de 850 euros sí. Entonces, para nosotros es igual de importante la persona que dona 800 euros como la persona que dona los 40.000 y siempre invitamos tanto a los particulares como a las empresas que vengan incluso a conocernos a la oficina y que realicemos todo este tipo de agradecimiento. Es muy importante. Pues gracias por la aportación. Muchas gracias a ti. Para poner este ejemplo, aparte de explicar el mecenazgo, y ahí no voy a pedir porque es un tema confidencial y no es mi intención preguntarlo, ni lo voy a preguntar y ni quiero que se me responda. Simplemente aquí hago una reflexión. Pongo este ejemplo, pero como podía poner el ejemplo de la cena solidaria y del restaurante. Con esto lo que quiero decir es que no siempre es sencillo delimitar quién es el donante y a quién tengo que emitir el certificado. Con esto quiero decir yo lo que sé es que yo, viendo en directo el programa, yo sé, y yo soy uno de ellos, que junto con los 80 y pico mil suscriptores hicimos una aportación, yo sé que me siento donante. Pero en la práctica, quien hizo la donación fue de Gref. Pues un poco lo que hago aquí, la pregunta que no tiene respuesta, es ¿quién debemos considerar el donante? ¿A los 80 y pico mil suscriptores o a de Gref? Esto os lo digo porque puede pasar muchas veces en el tema del cubierto solidario, ¿no? Donde realmente el comensal que paga un extra sabiendo que el cubierto vale X, pero que está pagando un extra, al final lo que hace el restaurante es recaudar en mi nombre. Como entidad, ahí quizás si quiero que el donante sea a quien vaya el certificado, en el caso del restaurante, lo que os recomendaría es hablar con el restaurante para que el restaurante coja los datos de identificación, ¿no? Porque si no, al final, quien puede salir como donante es el restaurante cuando realmente el dinero quien lo ha pagado es el comensal. Os digo que hay determinados casos donde no queda muy claro y si no lo tenemos bien documentado, ¿de acuerdo? Pues podemos tener problemas a efectos de emitir el certificado. ¿Vale? Entramos en obligaciones formales. Dos obligaciones formales básicas. Por las donaciones que yo reciba, las donaciones puras y simples y irrevocables que hemos dicho, la entidad no lucrativa tiene que emitir un certificado que tiene que tener el contenido mínimo previsto en el artículo 24 de la Ley 49/2002. ¿Vale? Este es el contenido mínimo que tiene que tener todo certificado. Yo cada año tengo
que revisar muchísimos certificados. Y me encuentro certificados más completos, muy incompletos, o un mix de todo, ¿vale? Lo importante, y aquí también hay un tema de compliance, eso os diría, miremos que nuestro certificado, ¿de acuerdo?, cumpla con los datos mínimos, como mínimo, que vemos en pantalla, que no deja de ser una copia del artículo 24 de la Ley 49 de 2002. Un matiz importante. No es lo mismo el dato que hay que poner cuando la donación es dineraria que cuando la donación es en especie. Cuando es en especie, fijaros que dice documento público, voto documento auténtico que acredite la entrega, bla, 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 bla. ¿Qué quiere decir esto, Héctor, en cristiano? Por favor, porque yo no me entero. Lo que quiere decir esto, no hace falta ir al notario, salvo en el caso de una donación de un bien inmueble, que eso sí. En el caso de un bien mueble, lo que está diciendo es, al certificado habrá que mencionar el documento que acredite la entrega. Si tenemos un contrato privado de donación, es lo mejor, perfecto. Pero que sepáis que la Dirección General de Tributos ha dicho, si con motivo de la donación la empresa que donó el vehículo o la máquina os tuvo que emitir una factura o hay un albarán, ese tipo de documentos también se pueden mencionar a efectos de acreditar la entrega. No es necesario un contrato. ¿De acuerdo? También vale la factura de la empresa que acredite la entrega o un albarán. ¿De acuerdo? Lo mejor y lo más limpio, un contrato, aunque dé palo, aunque cueste porque tiene 2 o 3 páginas, pero es lo más limpio. ¿De acuerdo? Eso es imposible, ya digo, en el caso de un inmueble. Un inmueble, por ley, siempre la donación o cualquier transmisión se tiene que hacer en escritura pública. ¿De acuerdo? Pero que sepáis que esto es lo que significa y que no lo olvidemos, porque yo creo que aquí en donaciones en especie nos olvidamos mucho de esta letra. Hay que mencionar el documento que acredita la entrega. Y luego el 182, ¿no? Que eso se presenta anualmente a Hacienda respecto a las donaciones del ejercicio anterior. Se presenta en el mes de enero de cada año. Y aquí una de las preguntas típicas, hay 2. La primera pregunta típica es, ¿tengo que informar de todas las donaciones que recibo? Y la respuesta es, solo hay que informar de las donaciones por las cuales haya expedido el certificado. Puede haber veces, por los motivos que sea, especialmente porque el donante no quiere el certificado, no lo expido, ¿vale? Por mucho que haya recibido la donación, esta no va en el 182. Solo las que tengan certificado. Y otra pregunta es, si suscribo un convenio de colaboración, que ahora pasaremos a ver del artículo 25, ¿lo tengo que crear aquí? La respuesta es que no. ¿De acuerdo? Aquí solo van las donaciones del artículo 17, no van los convenios de colaboración. Los convenios de colaboración se informan en la que vimos ayer, la memoria económica fiscal, que es el documento del cual os advertimos y quizá os dimos un poco de miedo. Ahí, pues en ese documento se informa. ¿De acuerdo? Bien, los convenios de colaboración empresarial. Para hacer un sondeo, que levante la mano, por favor, quien se haya encontrado alguna vez con esta figura o la ha tenido que lidiar con ella. ¿Y qué os ha parecido? Así un poco a grosso modo, antes de seguir. ¿Se entiende? ¿Muchas dudas? ¿Es fácil? Hay mucha confusión con los contratos de donación. Mucha confusión, ¿no? Quizá de cuándo usar uno, cuándo usar el otro. Es quizá la problemática principal que os encontráis en el día a día. Sobre todo después de cambiar, ¿no? Y de permitirse un poco de publicidad o ver qué propuesta, porque antes parecía que con el 25 tenías la parte de poder hacer la publicidad más cubierta y entonces cuando efectivamente se iba a hacer ibas al 25, pero desde que hubo el cambio normativo, que ahora parece que también por la pequeña contraprestación puedes hacerlo a través del 17, ahora ya sí que aplicar uno u otro, a veces parece que depende un poco de lo que quiera el donante, porque por un lado tienes deducciones y por otro es el gasto, entonces parece que hay veces que le dices al donante pues lo que casi prefieras, ¿no? Porque podría encajar en cualquiera de los dos, ¿no? Claro. Vale. Sí. Yo creo que un poco la reflexión es esa, pero lo que os voy a dar son pautas. Yo doy pautas para, insisto, para parar los pies al donante en ciertos momentos, aunque entiendo que el donante es el que pone el dinero y tampoco estamos para parar los pies, pero sí que al menos hacerle reflexionar ciertas cosas, porque hay veces que se firman convenios que me perjudican tanto a mí, especialmente a vosotros, por lo que os diré, como a él. ¿De acuerdo? Y no lo decimos, lo que os voy a decir a veces para los pies al donante,
no es simplemente porque yo quiero poner palos en las ruedas como entidad no lucrativa, sino para que ambas partes hagamos las cosas bien. ¿Qué es el convenio de colaboración empresarial? Pues lo que vemos en pantalla. El convenio de colaboración empresarial, partiendo de la figura del colaborador, esto puede ser, y esto es importante, solo puede ser una persona física, yo no puedo ya firmarlo, ¿de acuerdo? Solo puede ser una persona física que obtenga rendimientos en régimen de estimación directa, básicamente un profesional o autónomo, ¿de acuerdo? Una persona física normal y corriente, un trabajador por cuenta ajena como lo soy yo, esto no lo puede firmar, ¿de acuerdo? Un autónomo o profesional, o, para lo que está más pensado, es una empresa, un sujeto pasivo del impuesto sobre sociedades, o una entidad no residente con establecimiento permanente. Pero la idea esto está pensado para empresas, en definitiva, no lo vamos a complicar. Una parte es el colaborador, que es la empresa. La otra parte es la entidad beneficiaria del mecenazgo. Tiene que ser una entidad del artículo 16. Por tanto, una asociación que no sea de utilidad pública o una entidad, fundación o asociación de utilidad pública que no esté en la Ley 49/2002 no puede firmar esto. Tiene que estar acogida a la Ley 42/2002 o como mínimo, esto puede ser un ayuntamiento, como digo, estar en el artículo 16, una entidad beneficiaria del mecenazgo en definitiva. Claro, aquí, ¿qué se busca? Aquí, en realidad, estamos ante un altruismo parcial. Así como hasta ahora, dejando de lado la recompensa, vamos a olvidaros como si no existiese la recompensa del 2024, las donaciones. Hasta entonces, hasta antes del 24, como la donación no permitía recompensa ni publicidad en principio, y había una empresa que quería, pues sí, que quiero hacer el bien, pero también quiero que se me reconozca que hago el bien, ¿de acuerdo? Entonces busco una mínima publicidad. Entonces utilizaba la figura del convenio de colaboración empresarial. ¿Por qué? Porque a través de la figura yo doy lo que se llama una ayuda económica, que es equivalente a una donación, y a cambio tú, como entidad beneficiaria del mecenazgo, tu fundación, tu asociación, difundes por cualquier medio, televisión, internet, prensa, radio, lo que penséis, por cualquier medio, mi colaboración. ¿Vale? Y esto, que un día Bruselas nos va a llamar la atención, la ley dice que además esta difusión publicitaria no está sujeta al IVA. Por lo tanto, yo como entidad no tengo que emitir una factura para cobrar esa ayuda, porque no deja de ser una donación. ¿De Es cierto que es un servicio de publicidad, pero la ley dice que está no sujeta al IVA. Eso ya se ha dicho muchas veces que es contrario a la directiva de IVA, pero bueno, hasta que no venga la Comisión Europea y nos llame la atención, pues la norma quedará así. Fijaos que también para la empresa hay un cambio. Así como decía antes, cuando una empresa hace una donación, el gasto es no deducible, pero tiene una deducción en cuota, entre el 40 y el 50%, aquí el gasto es deducible. Obviamente no me doy al mismo tiempo una deducción del 50, del 40 y del 50, no. El incentivo fiscal es único, gasto deducible. Es cierto que para una empresa fiscalmente es más eficiente la donación porque se desgrava más fiscalmente que esta. Pero en según qué casos puede convenir ir por esta figura. ¿De acuerdo? Pero esto ya es una decisión en parte también de la empresa y de sus asesores fiscales. Ya os digo que la donación es fiscalmente mejor para la empresa, pero no está reñido y de hecho se suscriben muchos. Problemas que tiene o que me encuentro un poco en la práctica y tips. Si os fijáis, la norma es muy estricta en decir la obligación del colaborador es dar la ayuda económica. Y la única obligación que tiene la entidad beneficiaria es la difusión de la colaboración. Mi experiencia me demuestra que las empresas dicen, ya, pero méteme más cosas. Méteme entradas, méteme visitas, estar en consejos, no sé qué, no sé cuántos. Así como en la donación o la recompensa, a día de hoy podemos ofrecer más cosas, aquí no. Aquí, si queremos hacer las cosas bien, solo podemos difundir la colaboración. Os lo digo porque lo veo casi cada día. Muchos convenios donde la entidad no lucrativa se compromete más allá de ese compromiso. Cuando metemos más compromisos, nos estamos cargando la naturaleza fiscal de este convenio. Entonces nos estamos acercando ya más a un patrocinio. ¿Eso por qué es peligroso para nosotros como entidad? Porque ¿por qué no repercutimos IVA? Porque estamos amparados bajo el paraguas de la fiscalidad de este convenio.
si nos cargamos la fiscalidad de este convenio, nos viene un inspector y nos dice, esto ya no era un convenio de colaboración empresarial, se acercaba más a un contrato de patrocinio, y ese sí que va con IVA. IVA que nos toca pagar a nosotros, un 21%. ¿De acuerdo? Ahí está el riesgo de intentar contentar al mecenas o al colaborador. Por eso digo que hay que parar los pies ahí, de decirle, oye, si me obligas a meter más recompensillas, porque esto ya os digo que no están paradas, esto no ha cambiado en la reforma. La única obligación que puede asumir la entidad es difundir la colaboración, ninguna más. Punto. ¿De acuerdo? Muy importante este aspecto. Y seguimos entonces ahora entrando en ciertas características, ¿vale? de este convenio y los cambios que hay. Bien, como digo, así es la definición del convenio. Entonces, ¿qué ha habido de cambio? Pues que ahora se han añadido expresamente la ayuda económica en este convenio, hasta ahora, podía consistir en bienes, dinero y también servicios, porque la DGT lo había admitido. ¿De acuerdo? Ahora se dice expresamente que puede consistir en servicios, esta es la novedad, ¿de acuerdo? Esta es la novedad, pero siempre y cuando la prestación de servicios sea consustancial a la actividad propia del colaborador. ¿De acuerdo? Si yo me dedico a prestar asesoramiento jurídico, pero mi servicio gratuito es un elemento de marketing, pues entonces no entra, que no es lo que yo estoy haciendo. Y ojo, insistir en esta idea. Lo que está vendiendo la nota de prensa de los ministerios y la prensa es que han entrado los servicios. Sí, pero han entrado por esta vía. Que no nos sirve. Porque además que ya estaba reconocido por tributos en consulta. O sea, es una especificación. Y lo que se está diciendo, con perdón, es un poco engañar al público en general. Insisto, no entra. ¿De acuerdo? Como evolución. Importante. El convenio siempre se tiene que hacer por escrito. ¿De acuerdo? No vale el convenio verbal. Tiene que hacerse un documento. Héctor, ¿hay un modelo publicado por la web de Hacienda sobre el convenio? Lamentablemente no hay un modelo. Nosotros con el tiempo hemos trabajado nuestro propio modelo, revisamos modelos de otras entidades, pero no hay un modelo publicado por Hacienda. Cada entidad o los mecenas y la entidad se apañan como pueden o nos llaman a nosotros los abogados, ¿no? Como decía, la difusión de la colaboración, porque lo dice la norma, no es una prestación de servicios, y aquí también hay bastante confusión en el sentido de que finalmente las empresas, además hace poco me he encontrado con esta consulta, ¿no? Me preguntaba la entidad, la empresa, ya lo sabemos, está acostumbrada a hacer el pago con factura. Es su automatismo. Yo pago si veo factura, si no, no pago. Entonces es, oye, vale, he firmado contigo un convenio de colaboración, te voy a dar 10.000 euros, la factura. Entonces, hay entidades que le dan la factura, pero eso es un error. Como decimos, es una donación. Las donaciones no van con factura, ¿de acuerdo? Entonces hay que decirle a la empresa, vale, yo sé cómo funciona si siempre haces pagos con facturas, pero esto es un convenio de colaboración, es una donación en el fondo, y con el convenio de colaboración es suficiente, ese tiene que ser tu justificante para hacer el pago de la ayuda económica. No me puedes exigir una factura, yo no lo puedo hacer como entidad, porque no estoy prestando ningún servicio como empresario. Y ahí hay mucha confusión. Y veo muchas entidades no lucrativas que para cobrar hacen una factura, pero eso es erróneo. No se puede hacer una factura. Aparte de que se está dando una falsa impresión si viene un día a Hacienda. ¿De acuerdo? Como decíamos, el gasto es fiscalmente deducible y no hay deducción adicional en cuota porque es incompatible. ¿Vale? Entrando en la ayuda económica, hemos dicho que puede ser dineraria, puede ser entrega de bienes o prestación de servicios con el límite que hemos comentado. ¿De acuerdo? Aquí otra novedad. ¿Os acordáis cuando os he dicho antes el ejemplo de que cuando yo me desprendía de mi patrimonio, eso podía generar una renta que tenía que tributar pero que quedaba exenta? Pues cuando esto pasaba en un convenio de colaboración y entregaba algo en especie, no había un artículo que dijese que la renta estaba exenta en un convenio. Eso no existía, solo existía en donaciones. Pues bien, esto como novedad desde 2024 se ha incorporado. Por tanto, ahora hay seguridad jurídica total. Aunque vayamos por la vía del convenio, si me hacen una entrega en especie por parte de una empresa y eso genera una renta positiva en su impuesto sobre sociedades, la renta también estará exenta. Novedad. ¿De acuerdo?
También, la ayuda económica tiene que ser definida y concreta en el momento. No caben las ayudas variables. Dicho de otro modo, no vale firmar un convenio con una empresa diciendo, oiga, en función del volumen de facturación que yo obtenga en el ejercicio, eso es lo que le da de ayuda económica. No, hay que concretar el importe. No porque lo diga yo, sino porque lo dice Tributos. ¿De acuerdo? No sería válido un convenio que lo hiciese de esa otra forma. ¿Vale? Seguimos en el tema del destino. Vale. A diferencia de una donación, y esto es muy importante, y es otra diferencia que tienen las donaciones y los convenios, para la Dirección General de Tributos, si hay que hacer un convenio de colaboración, un punto importante es que hay que concretar en el convenio el proyecto o actividad o programa que se está financiando. Si bien en una donación, yo puedo hacer una donación como empresa y decir simplemente, oye, te doy 10.000 euros y tú los destinas a tus fines de interés general como tú consideres. La donación da derecho a desgravación fiscal sin ningún problema. Aquí no. Aquí yo no puedo decir, convenio de colaboración, aquí tienes 10.000 euros y haz lo que quieras con ellos siempre y cuando sea dentro de tus fines. No. Oye, yo como entidad tengo X proyectos. 1, 2, 3 y 4. Vale, pues pactamos que la ayuda irá al proyecto 3. Eso se tiene que especificar en el convenio. Hay que concretar el destino y especificar, insisto, el convenio y si es mejor, y si tenéis un brochure o una explicación del proyecto y lo podéis anexar al convenio, mejor que mejor. ¿Es posible que la empresa pueda cogestionar el proyecto con la entidad? Es dudoso. La idea es que el proyecto es de la entidad no lucrativa y yo simplemente colaboro en ese proyecto. No es un coproyecto. Los coproyectos creo que quedan fuera del convenio. No me pasa mucho, pero alguna vez me encuentro con este tipo de situaciones. La idea es, oye, este proyecto es tuyo, yo quiero colaborar con él, te doy el dinero, luego me lo justificas, pero yo no me involucro en el proyecto ni lo gestiono contigo. ¿De acuerdo? Y en cuanto a la difusión, aquí hay una novedad muy importante que yo creo es muy favorable, es, aparte de que lo puedo hacer por cualquier medio, la difusión, como digo, hasta ahora se prohibía que la difusión también la hiciese el colaborador. ¿De acuerdo? Hasta ahora solo y únicamente la difusión la podía hacer la entidad no lucrativa. Y yo veía muchos convenios que siempre tenía que tachar la difusión la podrá hacer indistintamente la entidad no lucrativa y la empresa colaboradora. Esto hasta 31 de diciembre del 2023 estaba mal. Ahora se puede poner que tanto la empresa como la entidad no lucrativa, esto es otra novedad, lo pueden hacer. Y esto creo que para la empresa también ayuda mucho. Bien, ¿qué diferencia hay en el contrato de patrocinio? Y con esto termino. La idea del patrocinio, ahora veréis, es realmente muy diferente a la del convenio de colaboración. ¿Por qué? Porque en el contrato de patrocinio, aunque hay un servicio de publicidad y que si miramos la Ley General de Publicidad, dice que una empresa que quiere colaborar con una causa social de todo tipo puede aportar a una entidad no lucrativa dinero, el motivo y la motivación del pago es muy diferente. ¿Por qué? Porque en el patrocinio lo que hace la entidad patrocinada es hablar de las bondades del negocio del patrocinador. ¿De acuerdo? Es recomendar y publicitar que mira qué buenos bienes está vendiendo, qué buenos servicios está prestando esta empresa. Estamos promocionando su negocio. En cambio, el convenio de colaboración es diametralmente lo contrario. Lo que estamos promocionando es su labor social. Si en un convenio de colaboración se nos ocurre promocionar sus productos, promocionar su marca, nos hemos cargado el convenio definitivamente. Lo transformamos en un contrato de patrocinio y ahí es donde salta, recordemos, el IVA. Por lo tanto, la gran diferencia entre patrocinio y un convenio de colaboración es, fiscalmente, para la empresa, en ambos casos, el gasto es fiscalmente deducible. Ahí no hay diferencia. Pero el mensaje que trasladamos en un convenio o en otro es muy diferente. ¿De acuerdo? En un convenio de colaboración, insisto, nos está vetado promocionar los productos o darle facilidades a la empresa. Incluso hay alguna consulta, por ejemplo, de, oye, yo colaboro con un congreso que tú quieres organizar, pero me dejas meter un stand para que yo pueda vender mis productos. Esto se ha preguntado a Tributos.
Y Tributos ha dicho, pues lo siento mucho, pero eso no es un convenio de colaboración. Usted no tiene que sacar ese beneficio, usted supuestamente está haciéndolo por algo altruista. Con lo cual, ¿sí? Entonces, si queremos dar recompensas y publicidad, y no solamente nos queremos quedar con la difusión, pues el convenio no es la figura a día de hoy. Lo que nos permite dar una mayor recompensa es la donación. ¿De acuerdo? Eso sí que nos permite dar publicidad y dar recompensas hasta un determinado punto. Con lo cual, básicamente esas serían un poco las grandes diferencias, ¿no? Es cierto que de entrada el contrato de patrocinio y el convenio, la filosofía es hacer una donación, colaborar en un proyecto social, pero es cierto que es mucho más restrictivo y más pejiguero el convenio, porque es muy estricto en cuanto a cumplimiento de requisitos y me deja hacer menos cosas, y obviamente el contrato de patrocinio no hay un ánimo altruista por ningún lado en ese caso. ¿De acuerdo? Para vosotros, insisto, las 3 figuras, para vosotros como entidad, las rentas que obtengáis en las 3 figuras son rentas exentas del impuesto sobre sociedades. Las 3 que utilicéis. La única diferencia está en el patrocinio, que ahí tenéis que repercutir IVA, emitir facturas. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia que tiene en cuanto a este punto. Pero en cuanto a IS, podéis utilizar cualquiera de las 3. Pero como digo, hay que saber utilizarlas y saber cuáles son los matices que espero haber explicado, de acuerdo, en la sesión de hoy. Y nada, damos paso a preguntas de aquí, de este remoto, y espero que haya sido de utilidad.